Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. La fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. Ayudar a nadie, de nada me vale, de nada me vale, sin amor la vida. Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado, los bendecimos, le decimos que es una mañana muy fresca, hoy miércoles 15, si no me equivoco, es una mañana muy fresca, se vino el frío, a mí que me gusta el frío estoy agradecido con el Señor. Vino el fresco así de golpe prácticamente, así que le damos muchas gracias a Dios por este día que Él hizo. Le voy a estar dando los números de teléfono para que se esté comunicando, que son 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. También tenemos un número de línea al cual usted puede estar llamando, comunicándose, dejando un pedido de oración, pidiendo un tema musical, haciendo alguna pregunta. Es en el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando desde Facebook. Saludamos también a todas las personas que van a estar escuchando después este programa resubido a YouTube. Le damos muchas gracias a Dios por este día. Me gustaría estar, ya que esté abriendo su Biblia en Job, capítulo 1, versículo 1. Me ponía a pensar, ¿no? El libro de Job, primeramente, no tiene autor, no sabemos quién lo escribió, pero está en la Biblia. Es como Hebreos también, se presume que lo escribió Moisés, si es que no me equivoco, con otros autores más. Sabemos que dice, hubo en tierra de Uz, dice, un varón llamado Job. Tierra de Uz era un poco alejado de Israel, era prácticamente ahí en la zona donde están los árabes, donde es Irán, Irak, donde están los turcos. Sabemos que no era del pueblo de Israel. Entonces esto es un dato, por así decirlo, importante. También es el libro más antiguo de la Biblia. También podemos ver que la medida que se tomaba
en las ganancias, la economía. Ahora lo vamos a ver en el versículo 2 y 3, que nos dicen su hacienda y sus criados, nos remontan también al tiempo de Abraham, que se dice que son contemporáneos. Así que vamos a estar leyendo Job capítulo 1, versículo 1, y este libro trata el propósito de que se escribió este libro. Es un libro de sabiduría y de poesía que podemos ver. También podemos ver que trata de un tema en particular. Es que pone la pregunta, si Dios es tan justo, amable y se preocupa por nosotros, por sus creyentes, ¿cómo es que permite que sufran los justos? Da esa pregunta el libro de Job, y vamos a estar leyendo y vamos a estar resolviendo, por lo que nos dice este libro, estas preguntas, ¿no? En Job capítulo 1, versículo 1 habla y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Primeramente, cuando vemos que dice temeroso de Dios y apartado del mal, que son las primeras particularidades que tiene que tener un creyente, ¿no? También dice que sus actos eran justos, él era justo y recto, y dice varón perfecto, que nos dice la Biblia, ¿no? Varón perfecto, aquel que puede refrenar su lengua de hablar en mal. De eso nos trata de explicar. Dice que tenía, en el versículo 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Podemos ver, esto es lo que estábamos comentando, que es, por así decirlo, se presume que era contemporáneo de Abraham por la medida que se tomaban los bienes, que eran por criados y por los animales que poseía el hombre. Podemos ver en el versículo 4 que dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Podemos ver que Job, además de tener todos esos atributos como hombre, también era una persona amorosa por sus hijos y se preocupaba tanto por su bienestar, se preocupaba también por la comunión que tenían ellos con Dios, ¿no? Dice que no sea que hayan pecado, hacía holocausto. En el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Podemos ver esto que en el versículo 10 nos habla, ¿no? No le has cercado alrededor de él, dice, y su casa y todo lo que tiene. Cuando el creyente está en comunión con el Señor Jesucristo y cuando sirve a Dios, cuando podemos ver un ejemplo, cuando oramos, leemos la palabra, cuando servimos en la iglesia, Dios nos guarda
de muchísimos peligros. Dios nos guarda de cuando usted está yendo a la mañana en el colectivo que lo asalten, que ahora es algo común. Dios lo guarda de eso. Dios nos guarda de enfermedades, nos guarda de dificultades. Esto se refería a Satanás, ¿no? Cuando le decía, no lo cercaste vos con todos tus ángeles, no cercaste la casa de Job, no bendeciste su trabajo. ¿Cómo puede ser esto, ¿no? Que Job sirva de balde, le decía. Y en el versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Podemos ver cómo Jehová entrega, o no entrega, sino que permite que todas las dificultades que vamos a ver más adelante se le sean dadas a Job. Vamos a ver en el versículo 13, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando bueyes las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabadeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Es tremendo lo que nos habla, ¿no? Como de un día para el otro esta situación de Job cambió, como de un día para el otro él, por así decirlo, veía a sus hijos que comían, que estaban contentos, que estaban felices. Ahora en un día le tocaba perder a sus 10 hijos, le tocaba perder todo lo que poseía, todos los bienes materiales que él tenía. Lo había perdido, también perdió sus 10 hijos, y podemos ver, y a todos sus criados, y podemos ver cómo responde Job ante esto. Dice en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Allá Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es muy importante cuando dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y podemos ver, por así decirlo, una semejanza a lo que es la vida del creyente ahora. Muchas veces, cuando se pasan dificultades, pruebas, luchas, se acuerdan de Dios. Muchas personas, cuando están en ese momento de aflicciones, en ese momento de enfermedad, cuando están mal, es cuando se acuerdan de Dios. Y acá no. Dice que cuando ellos estaban bien, se acordaban de Jehová. Podemos ver también a Noemí en el libro de Ruth, que después se cambia el nombre a Mara, que dice, el Todopoderoso está en mi contra. Podemos ver
un caso inverso, ¿no? En la vida actual de los creyentes, que es lo que queremos estar hablando, que queremos que este libro nos hable hacia nuestra vida en lo actual, ¿no? Y podemos ver que es una semejanza que como en el Antiguo Testamento servían cuando todo estaba bien, ¿no? Y cuando estaba mal, aún más. Y eso es algo que hoy se perdió, que podemos ver que cuando la persona está bien, cuando la persona está bendecida, muchas veces descuida su comunión con el Señor. Y es algo que tenemos que estar muy atentos, es algo que tenemos que tener muy en claro, que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, cuando usted esté bien, cuando usted tenga salud, tenga nietos, tenga hijos, cuando esté bien económicamente, cuando esté de cumpleaños, feliz, no olvide su comunión con Dios. No pierda su comunión con el Señor. Pueda seguir orando, que pueda seguir dándole gracias a Dios por todo lo que tiene, porque ahora muchas veces es así. El hombre se enorgullece y quiere seguir solo, pensando que es humano quien lo bendice, y podemos ver acá que no, que es el Señor Jesucristo quien nos bendice. Y muchas veces cuando las cosas están mal, nos acordamos de Dios. Qué bueno es que podamos tener a Dios siempre presente, que podamos darle gracias, que podamos orar, tener una comunión con Él, leer su palabra, y es algo que hoy nos habla primeramente a mi vida y también a todos los que estamos escuchando, ¿no? Que podamos tener una comunión con Dios y que no dependa del momento, que no dependa si estamos bien, si estamos mal, sino que tengamos comunión con Dios. Vamos a ir a un tema musical de Marcos Vidal que es por fe, nos dice. Nos dice Marcos Vidal con su tema Es por fe, suena así de esta manera. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. Quien te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer. Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a Él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, Él te sostendrá. Es por fe. Si levantase la cabeza otra vez, nuestro pariente el hombre de Cromañón daría señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a Él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, Él te sostendrá. Es por fe. Es por fe. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a Él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, Él te sostendrá. Es por fe. Es por fe.
Amén. Le damos gracias a Dios por este tema que estábamos escuchando, que nos decía que no es por vista, sino que es por fe, ¿no? Vamos a leer Job capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también, entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Podemos ver que nos dice en el versículo 3, dice, en la pregunta dice, en lo último dice: contra él, que me has incitado contra él, para que lo arruinara sin causa. Y este libro tiene la pregunta como propósito, ¿no? Este libro tiene como propósito de responder la pregunta de por qué sufren los justos. Podemos ver acá que dice que Satanás insistía a Jehová para que arruinara sin causa a Job, ¿no? Podemos ver en esto que nos dice que ahora vamos a estar viendo, no me quiero adelantar, ahora vamos a estar viendo más adelante cuando vienen sus tres amigos a hablar con Job. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Tremendo, es algo muy importante, ¿no? Cuando podemos leer que no solamente afectó a sus bienes y no solamente afectó sus bienes y a sus hijos, ¿no? Sus sentimientos, su cuerpo también fue afectado con esta sarna maligna, su salud, vino esta enfermedad. Y dice que todavía no había pecado, incluso también la esposa de Job le había dicho: maldice a tu Dios y muérete. ¿Para qué seguís guardando la integridad? Es algo muy importante lo que podemos leer en estos versículos, el sufrimiento que estaba pasando Job. Y aún así no pecaba, ¿no? Dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es algo muy importante, ¿no? Esto que podemos leer, y a mí me hace acordar cuando Pablo dice en Filipenses, ¿no? En el capítulo 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es algo muy importante, ¿no? ¿Vamos a recibir solamente las cosas buenas del Señor Jesucristo o vamos a padecer por su causa, ¿no? Como un soldado de Jesucristo. ¿Vamos a padecer por la causa del Señor Jesucristo?
vamos a tener penalidades, vamos a sufrir penalidades como un buen cristiano. Es algo muy importante que cuando vengan las situaciones difíciles, que cuando vengan los problemas, que cuando vengan las aflicciones, no nos enojemos con el Señor Jesucristo, ¿no? Primero podemos ver en la pregunta ¿por qué sufren los justos? Podemos hacer un guioncito y separar dos cosas que se dan, ¿no? Primero son las decisiones personales que sufrimos por nuestras decisiones personales y por nuestros actos, ¿no? Sabemos que muchas veces tomamos decisiones sin preguntarle a Dios, sin orar, sin hablar con Él, sin consultarle, sin preguntarle, decirle, Señor, quiero tomar esta decisión, quiero hacer esto. Y esperar que el Señor nos responda, ¿no? Muchas veces pasa eso. Muchas veces sufrimos por nuestras dificultades, sufrimos dificultades por nuestras acciones, ¿no? Se me traban las palabras. Muchas veces padecemos por nuestras acciones. Y es algo muy importante esto, que podamos orar, que podamos leer la palabra de Dios para poder ser sabio y que el Señor Jehová, el Señor Jesús, enderece nuestros caminos. Que podamos ser prudentes, que podamos ser sabios. Y esas cosas solamente se dan orando a Dios y leyendo su palabra. Después tenemos el otro hilito, que es por qué sufren los justos, y es que Dios permite que pasemos diferentes circunstancias, diferentes, sea cualquier cosa que usted esté pasando, dificultades, sean mínimas o grandes, Dios permite todo. Todo es permitido por Dios. Muchas cosas, cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando oramos, cuando vamos a la iglesia, no faltamos un culto, cuando estamos con comunión con el Señor, vienen dificultades y vienen pruebas, y muchas veces somos, como veíamos el lunes, ¿no? Somos como Noemí, que decía, no, el Todopoderoso estaba en mi contra, llamadme Mara, que es amargura, ¿no? Muchas veces nos amargamos, nos enojamos, y nos enojamos con Dios y le preguntamos, Dios, ¿por qué vivimos esta situación? ¿Por qué estamos viviendo esto? Y muchas veces no nos damos cuenta que, como nos dice la palabra del Señor, que al cristiano todas las cosas le ayudan para bien. Las pruebas, las dificultades en la vida cristiana no son una derrota y no son cosas que pasamos y que no nos dejan nada, ¿no? Muchas veces aprendemos, producen paciencia, produce en nosotros un moldeo en nuestro carácter. Vamos a poner un ejemplo. Produce en nosotros, como dijimos, paciencia, produce bondad, nos ayuda. A las personas que somos muy enojadas, Dios nos trata de una manera y nos da diferentes pruebas, dificultades para que seamos mejores. Y es así. Muchas veces se sufren dificultades para que crezcamos, ¿no? Es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir leyendo y este es el punto que quería llegar. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad subita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzaron los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Podemos ver
en este relato, en estos versículos, que llegan estos 3 amigos de Job. Y ya para los cristianos que conocen esta historia, ¿no? Sabrán que estos 3 amigos de Job no vienen a consolarlo, como era su objetivo principal, sino que vienen prácticamente a juzgarlo y a decirle que le declaren el pecado que Job había cometido. Y me gustaría hacer énfasis en este pensamiento que tenían los 3 amigos, ¿no? Que sus 3 amigos tenían el pensamiento que si uno está haciendo las cosas bien, si uno no peca, no sufre. Podemos ver que es algo que no se da así, que podemos ver que si uno es justo y uno no peca, sí puede sufrir penalidades y sí puede sufrir dificultades, tanto porque Dios lo permita y tanto por nuestras decisiones, ¿no? Y tenían ese pensamiento que si uno pecaba, le pasaban cosas malas o le pasaban estas dificultades que estaban viviendo. Entonces es algo muy importante recalcar que todavía hay personas que tienen este pensamiento, ¿no? Que cuando ven que una persona sufrió algún mal o cuando ven que alguna persona está mal económicamente, mal de salud, mal sentimentalmente, muchas veces dicen, bueno, algo habrá hecho, por eso está pasando esto, ¿no? Y es algo muy importante que nosotros, primeramente como cristianos, y poniéndonos en el lugar de estos 3 amigos, podamos ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Que muchas veces las dificultades y todas las cosas que vivimos en este mundo nos agobian y son dificultades muchas veces grandes, y que podamos ser comprensivos y que podamos saber consolar, ¿no? Que podamos actuar de una manera sabia, de una manera prudente, que cuando vemos a un hermano decaído no le digamos, y esto es porque vos desobedeciste a Dios, y lo tiremos más abajo, ¿no? Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:4, me parece para adelante, que podamos exhortar, que podamos recordarle a los hermanos, ¿no? Exhortar es recordar, es así, es una palabra, tiene esa similitud. Podamos recordarle a los hermanos, ¿no? Si vemos a un hermano decaído, vemos a un hermano triste, vemos a un hermano mal, podamos decirle, no estés triste, ya vas a salir de tu problema con la ayuda del Señor, vamos a estar orando, que podamos ayudarlo, que podamos darle palabra de aliento, que podamos ser compañeros prácticamente, ¿no? Mi papá tiene siempre dice compañeros de milicia, que no sé de dónde lo habrá sacado, pero me gusta mucho porque es algo así, ¿no? Compañeros de milicia, compañeros hacia una misma meta, prácticamente, ¿no? Y que no seamos, por así decirlo, competidores entre unos y otros, sino que seamos compañeros, como dice la Biblia, ¿no? Que podamos actuar de una manera armoniosa, que podamos estar en comunión, que podamos saber consolar a una persona cuando está mal, cuando está triste, que podamos saber acompañar. Eso es algo muy importante, es algo muy bueno como cristiano. Cuando estamos de este lado, del lado de amigos, ¿no? Como estamos de este lado de amigos de Job, que podamos ayudar a las personas que están mal, ¿no? Y las maneras de ayudar no son, si un hermano está mal, ir yo a ayudarlo económicamente. Puede ser una de las maneras que pueda estar ayudando, pero mejor manera sería que esté orando por él, será que lo tenga presente siempre en sus oraciones, que lea la palabra,
y que si encuentran una palabra de aliento pueda estar compartiéndosela, que pueda estar ayunando, orando, teniendo una comunión con Dios por su vida, ¿no? Es algo importante, es algo bueno que podamos habitar los hermanos en armonía y que podamos alentarnos, ayudarnos unos a otros. Es algo muy importante. Y estos 3 amigos no eran prácticamente así como estamos hablando, ¿no? Eran más diferentes. Dice que cuando vinieron estos 3 amigos, al principio lo vieron que Job estaba mal, que Job estaba triste. Y bueno, dice que una semana estuvieron sin hablarle, se rasuraron sus cabezas, se cubrieron con cenizas y estuvieron de luto con él y estuvieron intentando tener compasión, ¿no? Intentando ponerse en el lugar de Job. Pero dice que después podemos ver en más versículos que si los leemos nos vamos a extender mucho y no vamos a llegar a terminar, pero les resumo yo más o menos lo que fue, ¿no? Le iban dando bendiciones, ¿no? Le decían, le iban bendiciendo: Job, vos sos un hombre temeroso de Dios, sos un hombre justo, sos un hombre bueno, las dificultades que estás pasando, todo Dios te va a librar, pero si reconoces tu pecado y te apartás de él, ¿no? Le estaban diciendo prácticamente eso. Y es algo complicado, ¿no? Capaz que para Job haber recibido esa palabra de sus amigos. Pero podemos ver que estos 3 amigos tenían ese pensamiento de que si uno pecaba, uno iba a pasar cosas malas. Pero podemos ver que por este libro no es así. Así que podemos dar por concluida también la pregunta que decía: ¿por qué sufren los justos? Si Dios es un Dios justo y amable y se preocupa por nosotros. Con los 2 hilitos que dijimos, que uno era por nuestras decisiones y otro era permitido por Dios para que podamos seguir adelante y que podamos crecer espiritualmente, ¿no? Y dice que estos 3 amigos, cuando le dijeron eso a Job, Job prácticamente no respondía y escuchaba todo lo que estaban diciendo, ¿no? Después dice que maldice el día que nació y ahí arranca Job. Vamos a estar leyéndolo, quiero leerlo. Si me dejan, vamos a ir a un tema musical, no sé si tenemos tiempo. Son y 53, me parece que lo tengo acá. Vamos a ir al último capítulo, que es el capítulo 42 de Job, que dice acá: después de haber acontecido todas estas cosas, después que Job había recibido estas duras exhortaciones por sus amigos y había recibido prácticamente un oprobio por sus amigos porque no fueron ahí con un espíritu de consolación y querer ayudarlo, sino que fueron para que le declare el pecado que Job había cometido. Y Job, aún guardando su integridad, después en el capítulo 42 nos da, por así decirlo, la liberación de todo lo que estuvo pasando Job, que fueron meses, que no fueron cortitos los días que estuvo pasando esta aflicción, este pesar. Estuvo muchos meses sufriendo el dolor, muchas veces estuvo mal económicamente, muchos meses estuvo con esa sarna maligna que estaba piel y hueso. Y podemos ver que dice en Job 42, versículo 7: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job.
Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Podemos ver en esto que Job tenía que orar por estas personas, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿no? Nosotros oraríamos por una persona en esta situación que como amigo vino a juzgarnos, vino a hablarnos mal, vino a decir que nosotros estábamos pasando esta situación por haber pecado. ¿Oraríamos por esa persona? Muchas veces, si lo pensamos naturalmente, no, claro que no. Pero si nos regimos por lo que dice la Biblia, tenemos que saber perdonar, tenemos que saber ser un buen cristiano, y tenemos que orar, y tenemos que entender, y tenemos que exhortarnos unos a otros para seguir a la meta. Dice que Job oró por estos 3 amigos que él tenía, y después Dios restauró lo que Job había perdido, y fue más grande lo que Dios le dio todavía. Dice que tuvo hijos, y que sus hijas eran las más lindas, y que también tuvo más ganado, tuvo más criados, y vivió muchos años. Entonces podemos ver que de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, de todas las aflicciones que esté viviendo, si confía en el Señor Jesús y sigue para adelante sin importar lo que le estén diciendo, si usted ora y tiene una comunión con el Señor Jesucristo, va a poder ver cómo Dios restaura, Dios bendice, Dios fortalece, Dios da salud. Dios nos bendice en 1000 maneras que muchas veces no nos damos cuenta, en muchas cosas muy chiquititas y en muchas cosas muy grandes es cuando recién nos damos cuenta que Dios está con nosotros y Dios nos bendice. Podamos tener a Dios, como dijo Job, ¿vamos a recibir solamente lo bueno de Dios? No, también recibiremos lo malo, dijo. Podamos, por así decirlo, aceptar de Jehová lo malo, y que podamos tener una comunión con Él, y que nos sirva como prueba, que nos sirva para poder crecer en paciencia, crecer en mansedumbre, crecer en bondad. Así que le damos muchas gracias a Dios por esta palabra que estuvo hablándonos esta vez, que en el libro de Job, que nos habló, que fue de mucha bendición para mi vida, y estoy seguro que es de mucha bendición para su vida, y le damos muchas gracias a Dios. No sé el tiempo, son y 58, así que nos vamos a estar despidiendo. Saludo a todas las personas que nos estuvieron escuchando, saludo a todas las personas que estuvieron ahí del otro lado en sintonía. Yo sé que mi abuela Estela se estuvo comunicando, yo sé que muchas personas de la iglesia lo están escuchando, como es Ramón Riquelme, seguramente con la aplicación allá desde Entre Ríos, como la hermana Hilda, que nos escucha, pero cuando ella puede, se comunica, y le damos muchas gracias a Dios por su vida. También saludamos a Juan José, saludamos a Sergio, saludamos a Lucio, saludamos al pastor Salinas, y tenemos mensajes, sí, vamos a leerlo velozmente. Vamos a saludar a Rosalino también y a toda su familia, a Lucas, a Mateo y a Marta. Emanuel Benítez, que está en sintonía, y lo saludamos y bendecimos a mi hermano. Y también Elba González, que es la esposa del pastor Pedro Rojas. Saludamos al pastor Pedro Rojas y saludamos a su esposa, que siempre está escuchando la radio y siempre nos manda saludos en cualquier momento, y bendecimos su vida porque ella siempre está. Dice: hola, buen día hermanos, bendiciones, bendecimos su vida y le damos muchas gracias a Dios porque se estuvo comunicando. Y se nos ha acabado el tiempo. Saludamos a toda la amada audiencia que estuvo del otro lado,
y bendiciones y esperemos que esta programación le haya sido de mucha bendición.